Buenos días, estudiantes del grado sexto. El día de hoy vamos entonces a hablar acerca de las fracciones, que será nuestro tema para la actividad número 2. Comenzaremos definiendo las fracciones como aquellas expresiones numéricas que se usan para representar las partes iguales en las que se puede dividir una unidad. Dentro de las fracciones reconocemos entonces dos elementos importantes, el numerador y el denominador. El denominador nos indica en cuántas partes debemos dividir nuestra unidad y el numerador cuántas de esas partes tomamos o coloreamos. Es importante recordar que las partes deben estar divididas en forma igual. ¿Sí? Nuestra unidad debe estar dividida siempre en partes iguales. Si esto no se cumple, no podríamos indicar entonces que es una fracción. Para nuestro ejemplo, entonces señalaríamos que la unidad debe estar dividida en 5 partes y de esas 5 partes debemos entonces colorear 3. Podemos entonces señalar también que las fracciones podemos clasificarlas o nombrarlas de acuerdo a algunas características especiales. En este caso podemos hablar de la fracción propia, que es aquella donde el numerador es menor que el denominador. Por lo tanto, siempre vamos a requerir de una unidad para representarla. En este caso concreto, debemos dividir en 6 partes iguales nuestra unidad y de esas 6 partes iguales colorear 2. La fracción impropia es aquella donde el numerador es mayor que el denominador. Aunque el denominador sea menor, en este caso, siempre es el que nos indica en cuántas partes se debe dividir la unidad. Por lo tanto, el 4 de la fracción impropia 9 cuartos nos indica que debemos dividir de a 4 partes nuestra unidad. Cuando yo dibujo 4 partes, en este caso, observo que no puedo colorear 9. Por lo cual requiero entonces dibujar otras 4 y así sucesivamente hasta que pueda colorear las 9 que están indicadas, pero siempre lo voy a hacer dividiendo de 4 en 4. Luego tenemos entonces también las fracciones llamadas unidad. En este caso el numerador y el denominador son iguales. Por lo tanto, se llama fracción unidad porque se colorea toda la unidad. En este caso, dividimos en 5 partes y coloreamos 5 partes. Entonces, en resumen, tenemos fracción propia, numerador es menor, fracción impropia, el numerador es mayor, y la fracción unidad, donde el numerador y el denominador son iguales. En el taller van a encontrar entonces ustedes algunos puntos. En el punto número 1 se nos pide representar gráficamente las fracciones y a partir de allí indicar su clasificación, es decir, si es una fracción propia, impropia o unidad. En este caso, entonces, si representamos la fracción 7 medios, comenzaríamos dividiendo de 2 en 2, porque el denominador nos indica que es 2, hasta que podamos colorear las 7 que están señaladas. Entonces tomamos 2, como no nos alcanza, dibujamos nuevamente otras 2, como no nos alcanza todavía, dibujamos nuevamente otras 2 y debemos hacer finalmente otras 2. De esta forma, entonces coloreamos 7 pedazos divididos de a 2. Luego, como el numerador es mayor que el denominador, señalaremos que se trata de una fracción impropia. En la actividad número 2 o en el punto número 2, lo que debemos hacer es, a partir de los gráficos, indicar cuál es la fracción que representa cada dibujo. Para ello, entonces recordemos que el denominador nos indica en cuántas partes está dividida la unidad y el numerador lo que está coloreado o sombreado. Comenzamos entonces contando en cuántas partes está dividida toda nuestra unidad. Encontraremos entonces que al contar hay 24 fragmentos y de esos 24 hay coloreados 12. Por lo tanto, la fracción que representa, en este caso la imagen, es 12/24. Vamos a hablar ahora acerca de lo que son los números mixtos, teniendo presente que los números mixtos solamente están relacionados con las fracciones impropias. Todas las fracciones impropias podemos representarlas como la suma de un número natural y un número fraccionario. Entonces, lo que debemos hacer en un primer momento es representar la fracción. En este caso vamos a retomar la fracción 7 medios que habíamos dibujado ahorita y a partir de ella vamos a escribir el número mixto. ¿Cómo escribimos nuestro número mixto? Entonces, tenemos la fracción 7 medios. Vamos a contar cuántas unidades completas hemos coloreado, no por pedazos, sino por unidades. Recordemos que una unidad completa sería, en este caso, toda la barra que está dividida en 2. Tenemos una unidad completa, 2 unidades completas, 3 unidades completas. Esas 3 unidades irían entonces en el número natural, que iría solo, y luego vamos a escribir una fracción con la parte que nos queda sin colorear, donde, en este caso, la fracción correspondiente sería 1, que está coloreado, sobre 2 pedazos en los que está dividido.
Por lo tanto, el número mixto correspondiente a la fracción 7 medios sería 3, 1 medio. En el punto número 3 del taller, entonces encontraremos algunos números que debemos representar, algunas fracciones que debemos representar como números mixtos. Tenemos, por ejemplo, 27 cuartos. De acuerdo con la fracción, debemos dividir de 4 en 4, entonces comenzamos dividiendo de 4 en 4 hasta que podamos colorear los 27 que están indicados. Luego, si contamos las unidades completas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades completas, que serían nuestro número natural, y en la última fracción encontramos que nos quedan coloreadas 3 de 4 pedazos que tenemos. Por lo tanto, el número mixto sería 6, 3 cuartos. Finalmente hablaremos de lo que son las fracciones equivalentes. Para resolver este punto, ustedes tendrán entonces como guía un material de tortas fraccionarias que deben construir y a partir de allí encontrar algunas fracciones equivalentes. ¿Cómo sabemos que dos fracciones son equivalentes? Porque representan la misma parte de una unidad. A pesar de estar escritas de manera diferente, si las dibujamos ocupan el mismo espacio. Entonces en este caso tenemos la fracción 2 tercios. Está dividida en 3 pedazos, coloreamos 2. La fracción 8 doceavos está dividida en 12, coloreamos 8 y observamos que ocupan exactamente la misma porción en este caso. También podríamos ayudarnos con la propiedad que nos dice que cuando hacemos la multiplicación en cruz, los resultados son iguales. Yo tomo entonces la fracción 2 tercios y 8 doceavos y los multiplico en cruz. 2 por 12 me da 24, 3 por 8 me da 24. Como ambos resultados son iguales, también podemos indicar que son fracciones equivalentes. Cuando yo tomo dos fracciones y son equivalentes, el resultado que me da es el mismo. Es decir, no siempre me va a dar 24, sino que yo puedo multiplicar dos fracciones y me da 10, en otras me pueden dar 14, en otras me pueden dar 20, pero el resultado de ambas multiplicaciones debe ser el mismo en este caso. Bien, ahora entonces hablaremos de la construcción de las tortas fraccionarias con las cuales resolveremos la parte final de la actividad. Tenemos entonces en un primer momento que debemos construir nuestras tortas fraccionarias, vamos a colorearlas de colores diferentes en este caso, y luego, siguiendo entonces la instrucción que se nos indica, vamos a separar un fragmento de cada una. Entonces vamos a tomar una de un tercio, una de un medio, vamos a tomar una de un doceavo, una de un sexto y así sucesivamente con todas las demás. Y vamos a responder a las preguntas que se nos indican. ¿Cuál pedazo es el más grande? ¿Cuál pedazo es el más pequeño? Y luego vamos a ordenarlas de menor a mayor de acuerdo con la comparación de los tamaños. Ahora, para el punto B, se nos sugiere separar algunas piezas. Entonces nos dicen, vamos a tomar 2 piezas de un cuarto. Entonces, luego de haber hecho la comparación, vamos a señalar y a tomar a un ladito 2 piezas de un cuarto. Vamos a tomar entonces 4 piezas de un doceavo. Vamos luego a tomar 4 piezas de un octavo. Entonces las separo aquí a un ladito donde pueda luego usarlas. Tomo entonces mis fichas. 4 piezas de un octavo, las voy colocando entonces aquí a un ladito, y por último 2 piezas de un sexto. Entonces tomamos 2 piezas de un sexto y con ellas entonces vamos a trabajar. ¿Qué haremos? Nos indica el trabajo. Vamos a construir tortas fraccionarias, es decir, con estas que tenemos separadas, vamos entonces a retirar las demás. Con estas que tenemos separadas, vamos entonces a construir círculos. Y ustedes van a tomarle foto a todas las posibilidades que encuentren de construir círculos. No tienen que usar todas a la misma vez, pueden ir tomando algunas e ir mirando de tal forma que siempre formemos un círculo completo con las piezas que tenemos. Luego vamos entonces a pasar a la parte de las equivalencias. ¿Qué vamos a hacer para trabajar las equivalencias? Entonces nos dicen, haciendo uso del material construido, vamos a encontrar equivalencias para las siguientes fracciones. Vamos a tomar la fracción de un medio. Vamos entonces a separarla a un lado y vamos a empezar a tomar fracciones de diferentes tamaños. Entonces, por ejemplo, yo deseo tomar fracciones de un cuarto. Voy a empezar a colocarlas sobre las fracciones de un medio. En este caso, entonces voy a colocar un cuarto sobre un medio y luego voy a colocar la otra. Y voy a observar, por ejemplo, que cuando lo hago, en este caso, me queda exactamente igual sobre la fracción. ¿Qué significa? Que como ambas ocupan el mismo espacio, entonces yo puedo señalar, lo puedo hacer aquí a un ladito para mirarlo mejor, entonces yo puedo señalar que un medio y un cuarto son fracciones equivalentes. ¿Qué vamos a hacer luego? Vamos a hacer el mismo ejercicio, por ejemplo, con un sexto. Vamos a mirar si al colocar aquí un sexto podemos formar la fracción de un medio.
empezamos a colocar y miramos si nos funciona de tal forma que quede completa. En este caso, si lo hacemos, observamos que no es posible dado que nos sobra una parte de un sexto. Por lo tanto, estas no serían fracciones equivalentes. Podríamos mirar luego con un octavo y así sucesivamente con las demás. Luego se nos dice que tomemos la fracción de un tercio, entonces ya vamos a dejar a un lado un medio, vamos a tomar un tercio y vamos a hacer lo mismo. Vamos a empezar a comparar. Por ejemplo, si yo coloco un cuarto sobre un tercio, observo que no lo completa y que tampoco puedo ponerle luego otra de un cuarto porque no me cabría. Por lo tanto, aquí no habría ninguna equivalencia. Pero, por ejemplo, si tomo la fracción de un sexto, entonces yo coloco un sexto sobre un tercio. Luego tomo otra fracción de un sexto y la coloco sobre un tercio y observo que ocupan el mismo espacio. Entonces la fracción equivalente sería, por ejemplo, un tercio igual a 2 sextos. Y de igual forma realizo con las demás.